Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Psicovoces. Somos una voz a favor de la salud mental. Siempre y comprometido con la salud mental de nuestro país. Y hoy siempre acompañado de dos jóvenes panelistas que siempre están ahí. Me atacan mucho, pero las quiero. Como que la vida me premia. Siempre rodeado de una mujer. Una carrera llena de mujeres. 5 hermanas. Y aquí ahora con esta mujer que me ataca muchísimo, pero aquí tengo a Rubí y a Carmen. Bienvenida, mujeres. Hola. Hola. Mujeres al poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes su día? Oh, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, contenta, feliz de estar aquí en otro episodio más de nuestro programa Psicovoces, esperando que le guste a nuestro público cada uno de los temas que le traemos cada día. Así es, y hoy tenemos una invitada, colega, ella es psicóloga educativa, también con una maestría en neuropsicología educativa, y ella está con nosotros y es nuestra colega Jenicet. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bienvenido a Psicovoces. Muchas gracias por la invitación. Y el tema de hoy también interesante. Miren, debo de ser moderado al hablar aquí porque tengo mujeres que me miran cuando me emociono con los temas, pero sí, vamos a hablar un tema un poco que hay que ponerlo a la luz porque es muy polémico en el tema y vamos a hablar sobre la crianza. Y es porque hoy en día nos hemos preguntado crianza positiva o crianza tradicional. ¿Y ustedes saben cuál es la crianza tradicional, chicas? Claro. ¿A ustedes se la aplicaron la tradicional? No fue que la aplicaron, pero sí, siempre habían cercanos de que uno podía ver. Yo llegué a ver lo del guayo, la correa, la chancleta, todo eso. ¿Y a ti? No, puedo decir que no viví esa experiencia. Exactamente. Esa experiencia maravillosa. Exactamente. Nunca me dieron una pela. ¿No te dieron una pela? Nunca. Entonces ustedes no están dentro de la teoría que dice, bueno, los que no le dieron una pela son muy sensibles, son ñoños y muchísimas. ¿Ustedes no han escuchado eso? Y hay gente que dice, que justifica y dice, yo salí así porque a mí sí me dieron una pela. Y hoy vamos a hablar sobre el castigo físico en los hijos, versión crianza positiva o saludable. Y hemos hablado de pela porque en nuestra cultura, en nuestro país es muy mencionado criar con castigo físico. Y si entre más fuerte era el castigo, más moldeado, más bueno iba a salir el hijo. Y hoy en día lo hemos visto y lo vemos y la famosa, decía mi colega que iban a traer una chancleta, que era la famosa chancleta. Y había madres, miren, que tenían una puntería que cuando te decía, mira muchachos, la tiraban y llegaban allá mismo esa chancleta. Pero como ustedes no lo vivieron... Ustedes no saben de eso. No, y es una forma también que se utilizaba para amenazar a los niños para que no hicieran lo que los padres no quieren que hagan. Entonces, si hace eso, te voy a dar un cocotazo. Si hace eso, te voy a dar una pela. Si hace eso, te voy a dar un chancletazo. O buscaba una varita y la cortaba en el patio. Esas varitas que picaban. Es con esto que te voy a dar. No te apures, muchacho del diablo, que con este que te voy a dar. Y la mojaban. Y hay muchísimo. Entonces, y eso nos hace preguntarnos a cada uno de nosotros como colegas, como seres humanos y como padres. ¿Funciona el castigo físico? ¿Cuál sería los resultados a largo plazo sobre el castigo físico? Y por eso nuestra invitada nos va a responder la primera pregunta. ¿Por qué todavía hay tantos padres y madres que piensan que darle una pela o castigar el castigo físico es una forma de educar a los niños? Y todavía se usa, ¿eh? Claro, todavía se usa. Mira, yo creo que primero hay que definir lo que es la crianza positiva o crianza respetuosa. Y la crianza respetuosa no es nada más ni nada menos que es una forma de educar con amor, con empatía, pero con límites. Y esa palabra es sumamente importante. Límites, porque muchos no están a favor de la crianza respetuosa porque creen que, pero es que ese muchacho se apoya. Como muy lindo. Se está apoyando ese muchacho, son una apoyadora.
Exacto, y no, realmente no. La crianza respetuosa está muy lejos de lo que es apoyar a un niño, porque hay límites. La crianza respetuosa es un equilibrio. Yo siempre uso esa palabra. ¿Y cómo sería esa crianza respetuosa? Hay amor, ¿verdad? Hay empatía, pero también hay límites. Es decir, yo tengo que tener reglas en casa y además tengo que tener hábitos que el niño se pueda sentir seguro. Porque muchas de esas conductas no adecuadas, esas conductas indeseables, se dan porque detrás de ello hay alguna necesidad emocional. Entonces, por eso el niño se comporta de esa manera. Entonces, yo tengo que buscar, tengo que ver qué es lo que está pasando con ese niño que tiene ese comportamiento. Si yo con empatía, con amor, puedo mediar, puedo ver qué hay y yo identifico y trabajo eso, el niño va a mejorar. Entonces, por eso es que es necesario tener el equilibrio. Los límites, pero también el amor y la empatía. Debe haber respeto, el respeto mutuo, no solamente yo a él, sino él a mí, claro. ¿Verdad? Pero para que un niño respete, yo tengo que respetarlo a él. ¿Y si ese niño no escucha? No es contrario, ¿verdad? ¿Y si ese niño no escucha por todos los límites que yo ponga? Hay muchas herramientas para que un niño pueda escuchar, pueda obedecer y pueda hacer lo que nosotros deseamos, sin tener que acudir a los golpes. Y respondiendo a tu pregunta, sí. Los padres no usan o creen que eso no funciona porque es un tema cultural, que ya estamos acostumbrados, fue la manera en la que nos criaron a nosotros. Entonces tienen esas creencias limitantes de que eso es lo que funciona. Además de eso, no tienen control, no tienen autocontrol, ¿verdad? Por ese mismo tema, porque fueron criados, fueron educados con golpes, entonces les sale de manera natural. Eso es lo que ellos tienen. Y además, la falta de educación o la falta de información, desconocen realmente, porque muchas de las personas que rechazan la crianza respetuosa realmente no la conocen. No se han informado, no se han empapado de esas informaciones y por eso dicen que no funciona, pero es porque desconocen de esas herramientas. ¿Y qué siente un niño cuando es golpeado? O sea, ¿qué piensa? ¿Qué podría llegarle a su mente en ese momento? Mira, cuando un niño es golpeado, o no solamente golpeado, porque también se usan, ahorita mi colega mencionó una palabra, y realmente muchas veces va acompañado también de palabras desagradables. Sí. No solamente son golpes físicos, sino palabras que hieren la persona, ¿verdad? Entonces ese niño cree que es algo contra él mismo, contra su propio ser. Es algo que está mal. O sea, que hay algo mal en mí. Esto afecta directamente su autoestima. Cuando un niño es corregido con golpes o se le dicen cosas que no son adecuadas, exacto, palabras ofensivas, directamente eso atenta contra su autoestima, que es la manera en la que ese niño se ve. Exactamente. Ahí mismo, Jenice, preguntarte, ¿es verdad que el castigo físico puede dejar secuelas en los niños por toda la vida? Sí, lamentablemente. Escuchen. Sí, lamentablemente puede dejar secuelas para toda la vida. Si ese niño cuando es adulto no toma la responsabilidad de sanar, no toma la responsabilidad de identificar esas cosas que estuvieron mal en su infancia, si no se hace responsable para sanar y mejorar, eso puede quedarse toda la vida y afectarlo no solamente a él, sino también a sus hijos y a todas las personas que están a su alrededor. Exacto, ahí mismo la otra pregunta está, hay padres, así como dices, que muchas veces dicen, bueno, yo lo voy a criar a él como me criaron a mí, yo le voy a castigar como me castigaron a mí. Y yo salí bueno. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en la actualidad romper con ese ciclo? Darnos la oportunidad. Yo creo que lo más bonito que le puede pasar a un ser humano es darse la oportunidad de crecer. Pero no podemos crecer si no nos abrimos al cambio. El cambio es difícil. El cambio es incómodo. El cambio duele. Porque hay que reconocer cosas que no están bien en mí y trabajarlas. Y salir de la zona de confort es incómodo, duele,
¿verdad? Entonces, lo primero, tenemos que abrirnos al cambio, a romper con esas creencias limitantes, con los temas culturales. Vamos a abrirnos al crecimiento a través de la información, de educarnos. ¿Ve? Esa es una manera. ¿Sabes que hay padres que dicen que ya, si yo le doy un chancletazo o una pela, la famosa pela, yo lo hago con amor? ¿Qué de cierto hay? Bueno, si cuando tú tienes esposa, ¿tienes pareja? Sí. Bien. Imagínate que tu esposa haga algo que a ti no te guste y tú le des una bofetada, una galleta. Eso es, tú lo estarías haciendo por amor. Si tú le das a tu esposa. No. Si Rubí llega tarde, ¿verdad? Entonces tú le dices, Rubí, yo te he dicho varias veces que no llegue tarde. Y por eso tú agarras un palo, el trípode de la cámara, ¿verdad? Y le das a Rubí porque ella llegó tarde y tú se lo has dicho ya varias veces. ¿Tú le estás haciendo por amor a Rubí? No. Entonces, es contradictorio que darle a una persona adulta sea violencia y darle a un niño no sea violencia. Sí. Exactamente. Entonces, creo que ese ejemplo responde a la pregunta. No, y mencionaste un tema que se han estado analizando. Y sabes que aquí tenemos un problema con el tema de la violencia de género. Y uno de los de las raíces que los investigadores han ligado ha sido el tema de la crianza. Tú das lo que recibes. Total. Y cuando enseñamos a resolver todos los conflictos con los golpes, así no vamos a reaccionar como adultos. Por eso somos violentos en el tránsito. Sí. No choca a nadie, que tú sabes que se van a parar con un bate o con otra cosa y van a tener problemas. No castramos el tema de la tolerancia. Y por eso tú mencionabas ahorita, porque en el adulto la pareja es violencia y en los niños, pero ese mismo ciclo se repite. Y la violencia lo vemos cuando la pareja le dan y después al final culpa a la otra parte, lo dice, no, lo hago por amor. Y hay mujeres todavía que creen esa parte, pero porque ahí tiene dos factores psicológicos. Una es el que da, el que le enseñaron que da el golpe, pero te lo daban por amor. Y la otra, el que se acostumbra a recibir los golpes, porque también lo criaron con golpes. Y esos son de las escuelas que deja la crianza con violencia tradicional. Y por eso... En ese orden, por eso yo soy de la que digo que si tú tienes hijas, ¿verdad? Sí, tengo que si dos. Bueno, si tú, una de tus niñas, como ella dice, hay que tener límites claros, lo sobrepasa, tú vienes, le parte la boca, ya la niña está sangrando, eso, o sea, tú siempre estás agrediendo a la niña, o sea, cuando hace algo mal, pues ella crece, y cuando ella crece y tiene pareja, y él viene y le da, Claro. ella lo va a ver normal, pues ella entiende, pero si mi papá me ama, y él me lo hace, bueno, pero él me ama, porque, o sea, ella lo normaliza. Claro. Entonces, todo eso influye, eso desde la infancia hasta la adultez. Ahí mismo, esos mismos golpes que se le dan a los niños muchas veces le dejan hasta marcas en el cuerpo. Y tú ves que van creciendo y van desarrollándose con todas estas marcas en el cuerpo que también le deja secuelas psicológicas. Porque cuando le preguntan, ¿y qué te pasó ahí? Eso fue una pela que me dieron cuando hice tal cosa que mi papá me dio. Y eso se queda reflejado y se le queda marcado, como decíamos ahorita, para toda la vida. Claro, y es tan importante que ustedes mencionen esto porque a veces como adultos, de manera consciente, sabemos que si mi pareja me da, está mal, pero de manera inconsciente, no, porque cuando pequeñito, eso fue lo que recibí. Sí. Entonces, inconscientemente están ahí esas creencias y por eso yo tomo decisiones en base a esas creencias del inconsciente. No del consciente, porque si fuera por el consciente yo dijera, no, que eso no es normal y ya me alejo así de claro. fácil. Pero es el tema, que no es una creencia consciente, sino inconsciente. Por eso se le hace difícil a un país que criamos con violencia. Fue los últimos días y nos llamó la atención, por eso pusimos el tema también, porque UNICEF hizo un estudio y últimamente determinaron en el estudio que el gran porcentaje todavía en República Dominicana
utiliza la crianza tradicional con violencia física. Y por eso el resultado que tenemos de tener gente con violento es por el tipo de crianza que usamos. Totalmente. Porque decimos mucho que los niños son como esponja. Todo Sí. el mundo lo dice, lo sabe, lo repite. Pero imagínense, si realmente interiorizáramos eso que decimos de que los niños son como esponja, tuviéramos muchísimo cuidado en la manera en la que le hablamos y le tratamos, porque ellos están aprendiendo de nosotros, no solamente de lo que nosotros decimos, es más, ellos aprenden más de lo que ellos ven en nosotros que de lo que nosotros le decimos. Entonces, qué difícil es que un niño que se críe siendo corregido o educado con violencia, de grande va a ser diferente. Es muy difícil porque en el momento en el que su cerebro estaba en pleno desarrollo, eso fue lo que él aprendió. Entonces, por eso es que se le hace tan difícil a las personas violentas cambiar. Porque es que cuando su cerebro estaba en desarrollo, eso fue lo que recibió. Exacto, ahorita decíamos y hablábamos sobre qué sucede cuando este niño no obedece. A veces los padres dicen, pero es que ya yo le he hablado de todas las formas y no entiende. Ya he buscado todas las estrategias y no entiende. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer que ese niño entienda sin levantarle la mano? O sea, ¿qué alternativas? Falta, a veces uno hace los estudios y uno lo que ve es que hace falta mucha comunicación en esa familia. Tal vez hay cosas, muchas veces le explicamos a los niños, no lo hagas, pero no le decimos la consecuencia que trae el hacer esa acción. Entonces, no es solamente no lo hagas, sino sentemos al niño, los niños entienden si se le explica con los términos que sean más fácil para él, y tú le explicas, no hagas esto porque esto te puede traer tal y tal consecuencia. Excelente, mira, me encanta. El tema de la crianza es un tema retador. Como padres nos vemos tan retados porque si aprovechamos esta oportunidad, nosotros saliéramos transformados, realmente. Porque que nos lleva a nosotros interiorizar y preguntarnos tantas cosas. Y es que con los niños nosotros necesitamos paciencia, que no pudiéramos desarrollarla en otro ámbito totalmente. Mira, cuando nosotros tenemos una gotera en casa, ¿qué es lo que nos molesta? Cuando tenemos una gotera, exactamente ¿qué es lo que nos molesta? Ayúdenme ahí, vamos a ver. Cuando tenemos una gotera, ¿qué es lo que molesta de la gotera? No es No es el agua, ¿verdad? El agua. Entonces, lo que nos molesta del niño cuando hace un mal comportamiento, el mal comportamiento sería el agua, ¿verdad? Pero el problema de la gotera no es el agua. El problema de la gotera viene del techo. Cuando se corrige lo que hay en el techo, entonces la gotera se quita. O sea, ya no hay gotera, desaparece. Lo mismo pasa con el niño. El comportamiento, el mal comportamiento del niño es solamente el resultado de lo que está pasando ese niño. Hay necesidades emocionales, como mencionaba ahorita. Sí. Y hay otros temas, como por ejemplo la alimentación, el sueño. Si ese niño, bueno, ustedes como adultos, yo cuando no duermo lo suficiente, yo me siento irritada. Claro. Lo que pasa es que, y aún yo siendo adulta, a veces no puedo controlarme la manera en la que quizá me dirijo y hago ciertas cosas, porque mi cuerpo responde. Entonces el niño no tiene todavía la autorregulación, porque es un niño. Entonces para él es más difícil, si no ha dormido lo suficiente, el poder controlar cómo él se conduce, cómo él se relaciona con otro, porque hay una necesidad biológica que no está siendo cubierta. Ese es por el tema hablando del sueño, ¿verdad? Sí. Pero si vamos al tema de la alimentación, ¿qué está comiendo ese niño? Regularmente, hoy, sobre todo, los niños están comiendo mal, nosotros también. Sí. Mucha azúcar, muchas cosas, harinas refinadas. O sea, si revisamos la alimentación, ese sería también otro factor. Entonces, primero tenemos que revisar el tema del sueño, la alimentación, sus hábitos, necesidades emocionales. Hay una separación, hay problema en casa. Papá y mamá se ponen de acuerdo. ¿Cómo resuelven papá y mamá sus diferencias? ¿Cuál es la dinámica? Todo eso. Entonces, cuando revisamos todo eso,
y respondemos esas inquietantes, entonces vamos a ver un cambio en la conducta del niño. Tú sabes que en esa parte que tú dijiste de si papá y mamá están separados, eso yo vi, bueno, fue justo, creo que eran como las 5 de la tarde, yo entré y vi en el Instagram de una niña creo que de Asua, y estaba en los Alcarrizos. ¿Tú lo viste, Carmen? No. Estaba en los Alcarrizos y ella iba con sus padres, pero los padres empezaron a discutir y la niña salió corriendo. Y una señora fue que la encontró, oye, en plena vía. Wow. Hablando de papá y mamá, siempre se dice que las mujeres somos del sexo débil, ¿verdad? Y el papá entonces es el fuerte. Y cuando estamos hablando de esta crianza, donde el padre, por ejemplo, está de acuerdo con este castigo, con esta educación tradicional, y la madre no está opuesta a eso. El papá lo castiga, pero la madre le quita el castigo. ¿Cómo nosotros podemos manejar esto? Que vayan a terapia. Miren, de verdad, es demasiado importante que papá y mamá se puedan poner de acuerdo. Porque el simple hecho, de ellos no estar de acuerdo va a generar esa incomodidad en el niño y no la va a comunicar. Él no la va a comunicar con palabras, sino a través de su comportamiento o mal comportamiento. Entonces, es sumamente importante que papá y mamá se puedan poner de acuerdo por el bien del niño. Háganlo por el bien del niño. Porque tanto papá y mamá aman a ese niño. Quizá ustedes no están de acuerdo, pero por amor a él, háganlo. Porque realmente eso le va a afectar muchísimo. O sea, que cuando hablamos de crianza positiva o saludable y la versión de crianza física, castigo físico, sabes que es chocante porque hay un porcentaje muy alto que fueron criados de esa forma y los resultados físicamente que ellos ven son positivos. Según se juzga o lo miden por la cantidad de delincuentes formados de una generación y lo que se van dando ahora. Hoy se le dice a la generación que son criados sin golpe, que son débiles. Generación de cristal, son muy ñoños, se puede decir muchas cosas, se desploman en el camino, las niñas son un poquito más, dicen hasta que las niñas son hasta más fuertes que los hombres que se están criando ahora. Es decir, hasta videos se crea que si el perro va a ladrar, las niñas son que van a defender a los niños de hoy en día porque son criados como tan sensibles. Entonces, los princesos de hoy. Entonces, ¿en qué tiene que ver mucho? Hay que hablar un día de los princesos, cómo se forman, cómo se crean. Tiene que ver con la crianza positiva o el estilo de crianza que se está viviendo hoy en día. Claro, todo en la crianza. Todo en la crianza, esa es la base. Es como cuando tú vas a construir una casa, lo primero que se asegura es la zapata, ¿verdad? Entonces la infancia es la zapata de ese adulto. Por eso es que es tan importante. Y es muy fácil decir que hoy hay tanta delincuencia y es por el tema de la crianza positiva, ¿verdad? Es fácil decir eso, ignorando el tema de que antes no estaban los niños tan expuestos a la pantalla y al mundo digital como hoy en día. Y ese pudiera ser un factor. Vamos a analizar. Hoy en día estamos más expuestos, los niños están más expuestos a pasar menos tiempo con mamá. Vamos a mencionar nada más mamá que antes. Y ese es otro factor. Sí. Hoy los niños están desde más pequeñitos en una guardería que antes. Y ese es otro factor. Desde los 3 meses lo llevan. Imagina. La alimentación, que ya la mencioné, es un factor a cuestionar también. Sí. O sea, hay muchos temas en juego. Que no le vamos a echar la culpa a la crianza positiva. Entonces no podemos echarle la culpa a la crianza positiva, porque hay demasiados temas en juego que deberíamos primero analizar antes de. Sí. ¿Sabes que yo, mientras tú hablabas, me recordaba que discutía con unos amigos justamente eso, con unos colegas, porque le echan la culpa al estilo de crianza saludable, donde tú tienes, hay disciplina, hay métodos, tú mencionabas límites, que son muy importantes, y lo otro, pero si vemos la mayoría de los delincuentes no vienen de quienes utilizan el estilo de crianza positiva, sino de lo contrario. Ninguna crianza
porque hay un descuido. Tú decías, Total. ¿quién estás creando? La guardería, la niñera, la tablet. La mayoría de los niños ya a temprana edad están usando tablet. Entonces, no hay un control, no hay límite. Expuesto a tantos temas, a tantas músicas, todo lo que recibe nuestro cerebro a través de esos aparatos es increíble y todo eso nos va formando. Pero ¿es posible criar sin violencia? Es posible. ¿Cómo? Es difícil, pero es Sí se posible. puede. Porque te voy a decir que no es fácil. Sobre todo para los que no fuimos educados de esa manera. Tenemos que romper patrones, tenemos que romper con creencias limitantes. Entonces, para ese tipo de personas no es tan fácil, pero sí se puede. Sobre todo si nos ponemos en la mano de Dios, que no puedo dejar de mencionarlo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia, dicen que no hay un manual para ser mamá o para... Sí lo hay, la Biblia. Porque lo que es aplicable para el adulto es aplicable también para el niño. Porque para Dios no hay excepción. Y la Biblia dice en Lucas, como quieren ser tratados, así traten a los demás. Pero ya que mencionaste la Biblia, lo que justifican el castigo dicen que el padre que ama castiga. Claro, no estamos en contra de los castigos. Estamos a favor de la consecuencia. Estamos muy a favor de la consecuencia. Recuerden que ahorita mencioné que tiene que haber límite y hay consecuencias. Sí, claro. Cuando un niño hace algo inadecuado, debe tener consecuencia por ello. Por ejemplo, tengo un niño de 7 años, por poner un ejemplo, que yo le dije que va a ver televisión media hora, ¿verdad? Yo le dije, bueno, cuando el reloj esté aquí, tú vas a apagar la televisión. Pero él no me obedeció y duró media hora más, por poner un ejemplo. Bueno, pues mañana no te toca ver televisión. Eso duele más que una pela. Eso duele muchísimo. Yo lo hago así. Eso duele muchísimo. Yo Y yo recuerdo de algo que me hizo mi mamá. Así, a mí también me dieron pela, pero también usaron esa herramienta. Listo, a mí y esa, también. mira, esa me acuerdo y no se me olvida, porque esa me dolió muchísimo, me dolió. Me dolió muchísimo esa. Una vez yo salí y me dijeron que yo tenía que llegar a X hora. Ya yo era una adolescente. Yo no llegué a esa hora y al otro día era una feria y se iba a repetir. Y me dijeron que yo no iba. Mira, yo lavé temprano ese día. Yo hice todos los oficios del mundo para que a mí me dejaran salir. Pero Y mi rompiste mamá, los mira, límites. dijo que no y se mantuvo firme. Y eso me dolió tanto. Yo todavía hoy lo recuerdo, pero eso tiene su efecto. O sea, si el niño tiene una acción inadecuada, yo le pongo una consecuencia y eso va a ir teniendo su efecto. Claro que sí. ¿Qué herramienta debemos usar para los padres criar sin violencia cuando el niño está teniendo conducta violenta? Las herramientas son para el padre. Sí. Ok, mira. Lo primero es que el padre debe de reconocer las herramientas que ha estado utilizando y que realmente no le funcionan. Porque si es sincero, va a reconocer que no le han estado funcionando. Porque el dar pela no hace que ese niño deje de comportarse de X manera. Lo que hace el niño es que se vuelve más violento y podemos verlo en las escuelas cuando indagamos por el comportamiento de los niños y vamos a la historia familiar, vemos el desastre que hay. Entonces los niños se vuelven más violentos o en su efecto también se vuelven retraídos. Que son esos niños que aguantan todo, le ha afectado tanto su autoestima y se mantienen como en su propio mundo. Y eso tampoco es saludable. No. Porque son los niños que más abusados son, que Sí. más bullying se le hacen. Entonces, o causa una cosa o causa la otra. Entonces, lo primero es reconocer que esos métodos no le han estado funcionando. Y debe estar abierto, buscar ayuda, por ejemplo, en las escuelas. Hay muchos psicólogos educativos, psicólogos, orientadores que tienen herramientas que pudieran ayudarle. Y vayan también a sus talleres de padres, porque Sí. se hacen las actividades y no van, como le decía yo a una madre. El niño tiene tal situación, usted necesita herramientas, pero usted yo no le he visto nunca en una escuela de padres. Entonces, dígame, ¿cómo nos ayudamos? No tenemos las herramientas, pero tampoco vamos y la buscamos. Tenemos que ser proactivos. En este camino, esta es la carrera más difícil, la de la crianza. Tenemos que ser proactivos, educarnos, informarnos y ponerlo en la práctica, en la mano de Dios, que es el que nos ayuda realmente a poder hacerlo. Y en ese mismo sentido, ¿desde qué edad se debe iniciar con esta crianza positiva sin los castigos o sin la parte de las pelas, como decimos? Bueno, realmente lo bueno sería que desde siempre,
pero sobre todo, porque realmente esos comportamientos se van a reflejar es cuando el niño empieza más como a caminar y a tocar y esas cosas. Y el autoconcepto del ser humano se forma a partir de los 15 a los 18 meses. Cuando ese niño está en ese tiempo es donde se está formando lo que él piensa de él. Su autoconcepto, su autoestima empieza a formarse en ese momento. Entonces, ese podría ser también el momento en el que tú digas, bueno, vamos a ver, vamos a sentarme, ¿cómo es que yo voy a corregir a este niño? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para cuando haga algo inadecuado? Porque ya ahí empiezan como a caminar, a poner mucha mano. Entonces, ya desde ahí, todo lo que yo haga, él lo va a ir asumiendo como que es algo que tiene que ver con él mismo, con su valía como persona. En ese mismo orden, ¿qué tanto afecta en la adolescencia lo de los golpes, los maltratos? Mira, me encanta que me preguntes eso porque una de las etapas más difíciles Es la adolescencia. Bueno, no sé, porque es que la crianza entera, como que cada etapa tiene un reto. Sí. Pero realmente la adolescencia es una etapa bien complicada. Y de los efectos que pudiera traer en esa etapa es la desconexión. Y hay muchos padres que sufren tanto esa parte porque los niños los adolescentes se desconectan totalmente de sus padres y empiezan a buscar fuera. No nos conviene como padre que nuestros hijos estén desconectados de nosotros y que busquen fuera. Porque ustedes saben, muchas veces lo que buscan fuera no es nada bueno. No es bueno. Entonces, nos conviene poder mantener esa conexión. Porque con quien tú estás conectado, tú obedeces, tú les respetas. Entonces, esa desconexión, cuando tú has educado con violencia, se da esa desconexión en el adolescente. Incluso también vienen comportamientos autolesivos, muchas depresiones, cuando los adolescentes, ustedes saben que ha pasado muchos casos que quieren cortarse, o sea, muchas situaciones. Entonces, todo eso es el resultado de una educación no conveniente. Nos conviene como padres realmente mantener esa conexión, poder validar. Sí. Porque ahora usted me pregunta, Moni, ¿cómo puedo mantener esa conexión? Validando las emociones que tiene ese niño, no siendo permisivo, siendo firme, pero reconociendo cómo te sientes, qué yo puedo hacer a favor de eso, vamos a buscar la solución, ok, esto. Pero sin golpes, sin decir malas palabras que puedan afectar su valía. Y todo lo que hemos hablado sobre la creencia positiva al llegar hasta la adolescencia va a funcionar porque está basada en comunicación, entender las emociones. Empatía. Y una de las cosas que siempre entienden los adolescentes es que uno no lo entiende. Sí. Como ellos quieren vivir ya su vida, entender que tienen control de su vida y es válido, todos hemos pasado por eso. Pero cuando tú vienes con esa relación de que fallaste, tiene consecuencias, pero también puedes arrepentirte y también vas a seguir tu vida normal y no merece un castigo como muchas veces lo daban de manera tradicional. Aparte de eso, la comunicación. Todos los niños ahora mismo te buscan en Google y saben ya qué violencia y qué no. Claro. Por ejemplo, mi hijo de 7 años no le permite a nadie que lo ofenda. Me dice, me está maltratando. Ay. Me está gritando. Ay, no me gusta que me grite. Sí. Y eso choca cuando tú te chocas con un tío que tiene la formación tradicional. Sí. No, con los hijos de fulano no me meto porque y ya no ven como papá permisivo. Sí, en el sentido, porque la forma que lo corregimos, lo creamos desde el amor, desde la comprensión, pero sin permitirle, tú sabes, tener límites, que es muy importante. Entonces, ahí viene la pregunta. Casi estamos finalizando y ha sido interesante toda esta conversación. ¿Qué le diría al padre o a la madre que siente culpa por haber usado castigo físico? Ay, no, la culpa es uno de los sentimientos más terribles que puede experimentar el ser humano. Realmente nosotros hacemos lo que tenemos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, no, vamos a soltar la culpa, vamos a educarnos, a ponernos en la mano de Dios y vamos a empezar a actuar con valentía. Vamos a empoderarnos de la crianza respetuosa que es a través de la empatía, del amor, pero también de la firmeza y de los límites, de las rutinas, de los hábitos.
Sí, porque le echamos la culpa y a veces le decimos, mira, si te acuestas tarde no te voy a apretar la tablet el otro día, pero el niño se acuesta tarde y el otro día le aprieta la tablet. O sea, es que muchas veces no somos constantes en la forma de que Y eso es decimos muy las importante, cosas. eso es relevante Claro. para poder lograr lo positivo, realmente. También hay algo que yo creo que los padres deben hacer y es como reconocer cuando los niños, por ejemplo, son buenos en el colegio, que ellos son buenos, que son meritorios, reconocerlo, porque muchos dicen, no, pero eso es lo que tienen que hacer, porque no hace nada, eso es lo que tienen que hacer. O sea, reconocerlo, elogiarlo, Claro. porque eso lo ayuda en su autoestima y ellos se mantienen motivados. Claro que sí, la motivación es muy importante. Claro. Muy importante, realmente. Y sobre todo en esta etapa. Entonces, Definitivamente. ¿qué tú consideras que pueden hacer las escuelas y las comunidades para apoyar la crianza positiva? Lo primero es que tenemos que creer este mensaje. Tenemos que ser coherentes. Porque muchas veces en las escuelas, que es lo que he visto, muchas veces en lo del Departamento de Orientación y Psicología, a veces predicamos esto, pero realmente no lo vivimos, no lo creemos No lo del aplicamos. todo. Cuando tenemos que dar un taller, a veces, ok, lo damos, pero realmente no estamos convencidos del poder que tiene la crianza respetuosa. Entonces, lo primero es eso, poder estar convencido, hablar de ello y que todo el personal, también los profesores, podamos estar a la par, podamos estar unánimes, podamos educarnos, porque realmente la educación es lo que te empodera. La educación es lo que te hace a ti estar seguro de que, wow, sí, en verdad, y ponerlo en la práctica. Y a los padres también, a que se unan a nosotros, porque realmente las herramientas que tenemos son para proporcionárselas y para que podamos tener niños emocionalmente sanos Excelente. y una sociedad mejor, Muy bien. por ende. ¿Puedes compartirnos un mensaje final para las familias que están tratando de hacerlo diferente, de hacerlo bien? Claro, quiero felicitarlos, lo primero. Decirles que tenemos el trabajo más importante de la bolita del mundo, porque estamos formando personas que ahorita van a estar dirigiendo X institución, que van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, quiero felicitarlo, no se desanimen, es un trabajo difícil, pero es el más gratificante y en la mano de Dios podemos hacerlo. Así es, ha sido una conversación muy rica en conocimiento para nosotros los padres, que a veces, como te digo, vamos aprendiendo en el camino. Y los de ahora tienen más herramientas que lo pueden hacer cursos de padres, pueden buscar el leer, porque de verdad no tenemos que repetir lo que quizás nos enseñaron para comenzar a hacerlo diferente. Gracias a nuestra invitada, un aplauso. Gracias a ustedes, gracias a por ustedes. compartir ese conocimiento tan maravilloso con cada uno de nosotros y con nuestros psico-oyentes que cada día nos ve. Así que educar con respeto, siempre con límites, es importante para nosotros poder lograr y tener hijos sanos y tener un país más sano. Así que hasta la próxima. Ya, el mensaje, chicas, no tienen un mensaje ustedes. Ella le iba a despedir. Sí. Sí, claro, el mensaje final. Ahorita me acaban. El mensaje final. Bueno, yo les recomiendo que tengan una comunicación abierta y escuchativa, o sea, escuchar siempre a sus niños, porque bueno, como dijo la compañera Carmen ahorita, que a veces corrigen y dicen tú no debes hacer esto, pero no explican el por qué. Entonces, escuchar y explicarle, y así entonces van a tener una relación más fácil tanto para el niño como para los padres. Carmen. No, excelente, todo muy bien. Todo muy bien, bonito. todo bien, sí. Todo bien, pero nos llevamos lo que decíamos ahorita. No es que le vamos a permitir que el niño haga todo lo que quiera, no es que vamos a permitir que el niño coma todo lo que quiera, no es que vamos a permitir que el niño diga todo lo que quiera decir, simplemente es que vamos a ponerle sus límites, a poner reglas, que el niño se adapte, que debe de cumplir con esas reglas, con esas normas que hemos puesto en el hogar y que debe acogerse a ellas, y así entonces empezamos con esta crianza positiva. Así es, y gracias. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Psicovoces, en YouTube, Psicovoces RD, en Instagram. Y algo para ya finalizar, que
que es muy importante, y yo sé que siempre cuando se discute se dice, no, pero que me criaron con pela y yo salí bien, o las personas que la han criado con pela han salido bien. Pero es bueno reflexionar si eso que se han criado con pela, hoy tenemos la consecuencia de mucha violencia en la calle, agresividad en el tránsito y otras consecuencias que hoy en día poco tolerantes, la forma de manejar cuando se ven en conflicto, y todo eso es por el nivel de crianza. ¿Cómo toleramos cuando estamos en crisis? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo creo que el mensaje que debemos llevar hoy, y gracias por nuestra invitada, es criar con amor. Entender las emociones de nuestros hijos es importante. Así que hasta la próxima. Y somos Psicovoces, siempre una voz a favor de la salud mental. Bye. Bye.